Hoy reflexionaremos en este tema titulado En vez de amar a los humanos. Los seres humanos muchas veces, en lugar de hacer lo que Dios hace, pues que Dios de tal manera ama al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pareciera que más bien el ser humano prefiriera odiar al mundo y no amarlo. Prefieren muchas veces tener problemas con las personas y no amarlas, no perdonarlas, no dar nada por ellas. Y por eso es que muchas veces hay frases que dichas por otros se vuelven famosas, se vuelven célebres. ¿Quién no ha escuchado esta frase? Mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro, de Diógenes de Sinope, filósofo griego. Hay otra frase menos conocida, pero también muy desafortunada, muy cruel, de Friedrich Nietzsche, que es esta: el mundo es bello, pero tiene un defecto llamado hombre. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, decía: el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. Frases crueles, frases tristes, frases derrotistas. O una que yo una vez escribí a propósito por querer ilustrar este tema, y es: abraza un árbol porque no te susurrará mentiras mientras lo haces. Esta frase la hice pensando en lo que yo pensaba antes, en lo que para mí era natural antes. Fue un recorderis, no para decir yo lo vivo así, sino para siempre recordar: hacia ese punto de mi vida yo no puedo llegar. En vez de amar a los humanos, prefiero amar a los perritos, prefiero amar a los árboles, prefiero amar el arte, prefiero amar la buena comida, prefiero amar causas nobles, pero que muchas veces me desvían del propósito de Dios, y es amar al ser humano sobre todas las cosas. Vamos a Tito, capítulo 3. Porque vamos a ver qué decimos nosotros los humanos. Mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro, y el mundo es bello, pero tiene un defecto llamado hombre, y el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales, y bla, 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 y bli, 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 por ahí me voy. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo sienta? ¿Dios está alegre con esas frases? Por supuesto que no. Vamos a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 5, y le hago la lectura de inmediato. Dice así: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos en estos 3 versículos que el Señor a nosotros, conociéndonos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, ¿qué hizo con nosotros? Nos perdonó, nos lavó. No se fue a amar más a los perros porque entre más conoce Dios a los hombres, más quiere a los perritos. No, nos amó a nosotros, nos salvó. ¿Por qué? Porque Dios no es como muchas veces somos los hombres, que preferimos amar cualquier cosa menos a la gente. Entonces vemos estas figuras típicas, mientras que buscan Romanos 5, versículo 8, les sigo comentando que buscamos estas figuras típicas de la evasión de amar al hombre para amar otra cosa, como, sin querer ser despectivo, pero como la típica, la viejita de los gatos, ¿no? Esa que está rodeada de muchos gatos, muchos gatos, muchos gatos, y a veces su amor solamente son los gatos. O los que tienen otras cosas que aman, como aquellos que aman solamente sus lienzos, sus obras de arte, sus obras de sus manos. Aman cosas inanimadas o con otro ánimo, o sea, sin el intelecto humano, otras formas de vida, para no amar a los humanos. Porque los humanos sí son insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, sí, por supuesto, y por eso los rechazamos. Pero Dios, que es santo, es perfecto, es puro, ¿qué nos dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la muerte de Cristo es la manifestación de amor de Dios, que pudiendo decir prefiero amar a los perritos, prefiero enviar a mi hijo para amarlos, a ustedes pecadores, salvándolos, lavándolos, limpiándolos, dándole un nuevo espíritu, un corazón de carne y no de piedra. Vamos a Mateo 5:44, porque así como Dios ama, nos llama a nosotros a amar. Y vamos a recordar este versículo del Sermón del Monte,
donde entre muchas ordenanzas, exhortaciones, el Señor Jesús dijo lo siguiente, Mateo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por ningún lado está amen a quienes no hacen daño, que son las mascotas, amen a sus sábilas, amen a sus pinturas, amen a la sala de su casa que ustedes tienen decorada como ustedes quieran. Amen a cosas que no le pueden hacer daño porque no tienen espíritu, porque son inanimadas o porque no tienen el espíritu del hombre como los animalitos. Amen a lo que no es humano. Jamás está dicho eso. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos con un amor proactivo que me lleva a bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, un amor con verbos taxativos, verbos que me llevan a cambiar por medio de acciones amorosas lo que yo estoy recibiendo. Y si no lo cambio, porque hay personas que son de duro corazón, Dios igual de otra manera me va a respaldar, porque yo estoy amando en vez de odiando, amando en vez de segregando, amando en vez de separándome de los seres humanos para abrazarme a los árboles, a los perritos, a los gatitos, a los pajaritos, a las tortuguitas marinas, como hice por mucho tiempo cuando amaba a las tortugas y las cuidaba porque el hombre era malo con ellas. O sea que más que cuidar a las tortugas por amor a ellas, era por odio a lo que los seres humanos les hacían indiscriminadamente. Vamos a buscar Romanos 12:17 para que veamos cómo el Señor, así como ante el mal que le hicimos nosotros, pagó con bien, enviando a su Hijo, Él también nos dice a nosotros que debemos hacer lo mismo, debemos ser imitadores de Cristo, de Dios mismo. Y por eso en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 17, el apóstol Pablo escribió esto a los creyentes de Roma. Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto solo es posible cuando yo decido, primero, amar a la gente y segundo, no reemplazarla por otras cosas o por otros seres vivientes. Cuando decido dirigir mi necesidad de amar y mi capacidad de hecho de amar a esas personas que muchas veces parecen no merecer el amor. Es una decisión que yo tomo y que reemplaza lo que muchos seres humanos hacen, es quitarle lugar a quienes tienen que ser amados por seres o cosas que son fáciles de amar. Por supuesto, ¿cómo no amar a ese animalito que con ojos muy nobles, cándidos nos mira y obedece todo lo que hacemos? Miren, los animalitos son impresionantes la capacidad que tienen de hacer lo que nosotros le pedimos. Tenemos una periquita adoptada en esta casa y me da mucha curiosidad porque ella camina como si fuera cualquier persona al lado de quien la cuida. Y donde va quien la cuida, ella va caminando porque necesita seguir a esa persona, pero también vemos cómo para nosotros es complaciente cuando vemos al perrito hacer las caritas que nosotros queremos que haga, o que caminen como nosotros, o que hagan esos gestos muy tiernos en donde no hay malicia. Y por eso para nosotros es fácil reemplazar a los seres humanos que muchas veces hacen todo lo contrario a lo que son los deseos de nuestro corazón o hacen todo lo contrario a lo que Dios dice. Así dejamos de lado a aquellos seres que sí nos ofenden con sus malos actos, pero el Señor nuevamente nos recuerda que no pagáis a nadie mal por mal y que Él, como muestra de su amor para con nosotros, siendo nosotros pecadores, envía a su Hijo para que muriera por nosotros. Miren, yo estoy muy agradecido con el Señor porque me llevó a ese proceso de aceptar, amar, aprobar a los seres humanos cuando yo era los que me aislaban. Es más, una frase que una vez yo escribí para un libro de poemas que jamás publiqué. No lo publiqué porque me hice cristiano justo a tiempo. Y una frase que estaba en la introducción de ese libro es: odio a cada persona de la calle porque es el envoltorio de todas las cosas que detesto. Imagínense, ese era yo. Y por eso cuando cuento este tema no es con la posición de miren, del orgulloso que dice miren, no hagan esto porque está muy feo, yo no puedo creer que hay gente que lo haga porque yo nunca lo hice. No, Dios me sacó a mí del refugio de amar otras cosas. Yo amaba mi trabajo, amaba las tortugas marinas, amaba la televisión como instrumento para entretener a la gente, no porque la miraba mucho, sino porque hacía televisión.
Yo amaba cosas dignas, las artes, porque no quería amar a los seres humanos. Y Dios nos llama a nosotros a amar a los enemigos. Los bendigo, aunque me aborrezcan, y oro por ellos cuando los veo ultrajando y persiguiendo, ya sea a otros o a mí. Tenemos que examinar cómo estamos nosotros. ¿Estamos amando al prójimo o estamos amando a los animalitos, a la naturaleza, al trabajo, a ciertos hobbies, a manifestaciones nobles del ser humano, pero no al ser humano? Por ejemplo, amamos el arte que hace el ser humano, pero no al ser humano. ¿Estamos enfocados en lo que Dios enfoca o estamos cayendo en el error de, en vez de amar a los humanos, amar a otras cosas? Amar a otras cosas en vez de amar a los humanos es antibíblico. Vamos a orar dándole gracias a Dios porque nos ha permitido examinar hoy si estamos amando a los seres humanos o preferimos amar a otras cosas, como no es la voluntad del Padre. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hoy tú has expuesto esta condición del ser humano que por muchos años ha preferido amar más a los perritos mientras más conoce al hombre. Al ser humano que ha dicho que el mundo es bello pero tiene un defecto llamado hombre y que no hay que amarlo porque ha hecho de la tierra un infierno para los animales, porque hemos pecado al desechar a la misma raza humana, a nuestros hermanos, no dándoles el amor apropiado que ellos necesitan. Perdónanos por esto y más bien llévanos a examinar nuestra vida, en qué nos refugiamos para no amar a las personas, y tal vez el refugio está en irse lejos a una cabaña, pero tal vez puede ser en ponernos unos audífonos para no escuchar a la gente, en apasionarnos por las cosas que no tienen participación humana, para no tener participación de hecho con los humanos. Tal vez hasta estamos usándote a ti mismo como un refugio para no amar a la gente y siempre te adoramos a ti para no estar en contacto con la gente. Perdónanos, Señor, porque si te buscamos a ti es para poder amar correctamente a la gente. Gracias, Señor, por este tema con el que tú nos bendices y nos lleva a examinar nuestra vida. En nombre de Jesús te bendecimos a ti. Amén.